La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Josué 16. Hoy veremos la herencia que recibieron los hijos de José, es decir, Efraín y Manasés, y trataremos de deducir algunas implicaciones que pueden fortalecer nuestro liderazgo y nuestra vida espiritual. Primero, la herencia. El capítulo describe el territorio que le tocó en suerte a la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés que aún no había recibido heredad. Para que logres visualizar con mis palabras el mapa, imagínate al norte el lago de Galilea y al sur el mar Muerto. Los dos están unidos por un hilo azul que representa al río Jordán. Del lado oriental del río se le había dado herencia a la mitad de la tribu de Manasés y, en este capítulo, evidentemente bajo el control de Dios, se le otorga al resto de los descendientes de José todo el lado occidental del río. En otras palabras, los hijos de José recibieron la parte central de Palestina a ambos lados del río Jordán. Del lado occidental, donde se encuentra Josué repartiendo la tierra prometida que no había entregado Moisés, Efraín quedó al sur, cerca de Judá, con una porción de tierra pequeña que casi queda envuelta por el territorio de Manasés, que se extiende hacia el norte, poco antes de llegar al mar de Galilea. Este vasto territorio, contando el lado oriental del Jordán, es más grande que el de Judá. ¿Por qué recibió tanta herencia este hijo de Jacob? Al recordar el libro de Génesis y la manera en que Dios usó a José, nos parece justo, pero ¿les parecería justo a los demás? ¿Cómo te sientes cuando otro recibe más que tú? Muchos se amargan la vida viendo la herencia del vecino en lugar de gozar de la porción recibida. Segundo, la primogenitura. Desde que estaban en el vientre Jacob y Esaú, empezaron los conflictos de hermanos en el linaje de Abraham. ¿Cuál era la disputa? Los derechos de primogenitura. ¿Qué significaba esto? Significaba recibir una doble porción de herencia, pero esto implicaba también la responsabilidad de representar al padre de familia y asumir la carga de sostener la casa en caso de la muerte del cabeza de hogar. Y, en el caso del linaje santo, implicaba la bendición de ser el elegido para conservar en las generaciones futuras el conocimiento del verdadero Dios y ser parte del linaje que traería a este mundo al Mesías. Parece que la bendición material y la espiritual de la primogenitura empezó a separarse con Jacob y Esaú. El que siempre se nombra primero era realmente el menor y quizá no recibió nada de herencia de su padre, pero recibió la bendición de Dios. En esa línea de pensamiento, Jacob tuvo 12 hijos, pero su primogénito envileció el lecho de su padre durmiendo con una de las esposas de Jacob, y así perdió todo derecho de primogenitura. Por eso los descendientes de Rubén nunca ocuparon posiciones de liderazgo. De ahí que, en Génesis 49, el patriarca bendice a sus 12 descendientes, habiéndole dado doble porción de herencia a José a través de Efraín y Manasés. Pero todo indica que la bendición espiritual y la promesa del Mesías quedó en Judá. Todo esto es evidente en la historia que produjo serios conflictos entre hermanos. Si tuvieras que elegir entre la bendición material y la espiritual, ¿cuál elegirías tú? Y tercero, el liderazgo. Ya dijimos que de Rubén ningún líder salió. Sin embargo, es interesante que el primer rey de Israel, Dios lo saca de la tribu más pequeña, Benjamín. Pero se apartó del Señor y entonces el Altísimo escoge a David de la tribu de Judá, quien hasta el día de hoy sigue siendo considerado el más emblemático rey de Israel porque condujo a la nación a su máximo esplendor. No obstante, después que su nieto Roboam cometiera un grave error de liderazgo, un descendiente de Efraín, a quien se le había concedido la bendición material de la primogenitura, provocó el cisma que dividió a la nación. Todo indica que los descendientes de Efraín siempre albergaron resentimiento por no haber sido elegidos para gobernar. ¿Por qué nos interesa tanto una posición?
David nunca procuró ser rey, pero Dios lo puso en el trono porque era un hombre conforme a su corazón. Lo que nos debe interesar es ser fieles a Dios. No necesitamos ser reyes en la tierra para alcanzar la plenitud. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.